Capítulo 3. Todo esto por un nuevo horario. Bueno, ya terminé. La tercera y última parte. Naturalmente, se me hizo más larga de lo esperado, pero al menos no superé los 50k. Estoy satisfecho. Ahora bien, hay algunas partes de esto, especialmente con los 3 primeros de Loki, que no estoy seguro de que sean canon. Ha pasado tiempo desde que leí su oratoria y no me gustaron algunas partes. Simplemente me gusta intentar explicar, ya sea de forma práctica, mental o emocional, por qué muchos de los aventureros de nivel alto pasaron tanto tiempo en sus niveles y aparentemente estaban al límite, pero no lograron avanzar más. Ya sabes, más allá de la explicación de Doylist, que los posiciona perfectamente para que Belle los inspire de alguna manera y tengan sus dramáticas subidas de nivel durante la historia principal. Si lo que se me ocurrió no es de tu agrado, bueno, sinceramente, toda esta obra probablemente tienda hacia eso. Ojalá que todo tenga al menos algo de sentido. Finn estaba mirando por la ventana de su oficina con los brazos detrás de la espalda cuando los escuchó entrar. Los identificó por sus pasos, lo que le permitió llamarlos sin darse la vuelta. Rivería. Gareth. Supongo que me oíste. Antes que tú, estabas aquí encerrado haciendo papeleo como siempre, afirmó Gareth riendo. Rivería simplemente explicó con frialdad. Nos aseguramos de que la noticia fuera legítima antes de que usted se enterara. Hubiera preferido que me informaran de inmediato, pero entiendo tu razonamiento, dijo Finn, todavía mirando hacia otro lado. Siguió una pausa, antes de que Gareth simplemente gruñera con fastidio y continuara. Casi puedo oírte pensar desde aquí, Finn. ¿Qué te pasa por la cabeza? Finn sintió que varios dedos se contraían y, irritado porque su posición significaba que esos dos sin duda también lo habían notado, rápidamente respondió cuestionándose. En realidad, me interesa escuchar lo que piensan ambos, especialmente porque aparentemente lo supieron antes que yo. ¿Es necesario siquiera decirlo? Respondió Rivería rápidamente, con un tono cortante y lleno de ira. Me ofende que, Jabalí se haya adelantado un paso más. Me irrita tener que reconocer su victoria. Y, por supuesto, me arrepiento de haberme puesto tan desconsideradamente en una posición en la que tengo que sentirme así por su culpa. Ja ja ja, siempre me pregunto cuando te veo tan desdeñoso, elfo, declaró Gareth, riéndose audazmente del alto elfo. Rivería simplemente respondió con decisión. No. ¿Estás seguro de que, no? Ah, bien. Que así sea, concedió finalmente Gareth, antes de rascarse la cabeza. Ahora, personalmente, estoy avergonzado. Quedamos en ridículo con lo que dijimos. En ese momento los labios de Finn se adelgazaron. Pero da igual, continuó Gareth con una sonrisa. Como alguien me dijo una vez, conversar se trata de admitir los errores y elogiar las virtudes de los demás. Hasta los niños lo saben. Ottar demostró su fuerza una vez más mientras nosotros, injustamente, descartamos la posibilidad. Eso es todo. Estoy aquí para determinar nuestra respuesta a ambos hechos. Finn se obligó a sí mismo a no recordar quién había dicho semejante cosa alguna vez. En cambio, mantuvo la mirada fija en la ventana mientras se obligaba a hablar. Intento evaluar adecuadamente la situación ahora que Ottar ha alcanzado el nivel 8. Estoy midiendo la fuerza de nuestras respectivas familias entre sí, pero también los efectos secundarios a medida que Horario, en general, reacciona al cambio en el equilibrio de poder. Considero probable que la familia Freya entre en un período de actividad caótica como respuesta a la subida de nivel de Ottar. Jaja, oí que Ottar fue atacado por los otros ejecutivos de esa familia nada más regresar, afirmó Gareth, riendo de nuevo. Tan furiosos que no pararon hasta que su propia diosa bajó para acabar con todo. Supongo que Ottar se vio obligado a arrodillarse al menos una última vez. Esa familia, comentó Rivería con un suspiro. La diosa Freya y ese jabalí sin duda han creado una familia que no se puede comunicar. Al menos encaja con lo último, y es una prueba más de que la diosa Freya dista mucho de ser perfecta. Todavía estoy revisando los perfiles de sus ejecutivos y miembros secundarios más destacados, pero creo que es probable que esto impulse una oleada de actividad independiente mientras intentan evitar que Ottar los supere, continuó explicando Finn. Con suerte, esto debería generar una experiencia caótica por un tiempo, ya que se vuelven más agresivos con nosotros. Es hora de que actuemos. Finn supo que se había equivocado cuando oyó a Gareth tararear y decir.
Solo lo estoy repasando ahora. ¿No es esta una situación que he considerado? Finn tuvo que evitar que sus dedos volvieran a contraerse. Ese era uno de los favoritos de Finn. Era un ejercicio mental sencillo, pero fiable. Cuantas más situaciones y resultados consideraba, más probable era que al menos uno de ellos fuera cierto. Entonces también podía afirmar con veracidad que había considerado el suceso. Algunos podrían decir que fue una decisión superficial, pero aún así podría marcar la diferencia cuando la gente lo busque como líder. Aunque no pudiera prepararse realmente para cada posibilidad, le permitía presentar una imagen tranquila y preparada. Para lo que equivalía simplemente a poner una mente ya hiperactiva a trabajar productivamente, Finn lo encontró un buen resultado. Desafortunadamente, ese hábito ahora le pasó factura. Finn, dijo Rivería con tono autoritario. Suspiró, pero se giró lo suficiente para dedicarles una media sonrisa incómoda mientras confesaba. La verdad es que no había considerado esta posibilidad. Me han pillado, completamente desprevenido. Luego volvió a mirar por la ventana. Y eso mismo parece ser un problema ahora. Intento superar estas situaciones, pero la pregunta sigue surgiendo, dijo Finn, medio para ellos y medio para sí mismo. ¿Por qué no lo consideré? La posibilidad de que Oktar venciera a Valor era baja, pero no tanto como para no haberlo considerado cuando me enteré de que lo estaba intentando. Sin embargo, realmente fue molesto. Incluso más allá de la profunda punzada de algo desagradable que sintió cuando escuchó que Oktar venció a Valor y sobrevivió. Según sus propios cálculos, que Oktar venciera a Valor había sido mucho menos probable que un empate, incluso con la nueva arma que Festo reveló. Finn había luchado contra Valor 3 veces y se había visto obligado a huir una vez. Era capaz de reconocer tanto las fortalezas como las debilidades de Valor. Por mucho que Finn tuviera que reconocer, y de hecho respetar, la fuerza de Oktar, luchar en solitario contra Valor enfatizaba sus fortalezas y prácticamente eliminaba sus debilidades. Sin embargo, la posibilidad no había sido nula. No se trataba de una imposibilidad estadística. De hecho, que Oktar venciera a Valor con su nueva arma era al menos un poco más probable que venciera a Gula 7 años atrás. Finn aún basaba todo el plan de guerra en la idea de que Oktar ganara esa pelea. Es cierto que era prácticamente una necesidad para ellos, ya que había múltiples combates en los que una sola derrota los habría condenado, pero aún así lo había despedido con la fe genuina de que Horario y sus héroes triunfarían en este momento de necesidad. En comparación, a pesar de que era más probable que vencer a Gluttony, Finn había permitido que Oktar marchara hacia la mazmorra sin siquiera contemplar la posibilidad de que saliera triunfante. Esto me tomó por sorpresa, y eso es lo que más me preocupa, concluyó Finn finalmente. No fue un error de cálculo. Fue una subestimación. O que se me pasó por alto algún factor. Ignoré, subconscientemente, una posibilidad viable. Lo que significaba que se formaba un punto ciego a partir de sus propios prejuicios, y esos eran posiblemente peores para alguien como él que un rival que subía de nivel. No estás solo, Finn, dijo Rivería con dulzura, a pesar de su propio suspiro. Creo que todos somos culpables de eso. Bien, admitió Gareth también. Finn sintió que algo de tensión caía de sus hombros ante eso, aunque solo pudo dar una sonrisa sardónica mientras preguntaba. Entonces, ¿por qué los tres asumimos que no había ninguna posibilidad de que Oktar pudiera ganar o subir de nivel? Bueno, ¿no es obvio? Loki, dijo Finn, al girarse y ver a la diosa de su familia entrar a la oficina con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por fin te unes en lugar de esperar? ¿Qué puedo decir? Quería esperar el momento oportuno, afirmó, mientras se subía a su escritorio para sentarse. Molesta por una pila de papeles que le estorbaban, los tiró al suelo sin miramientos antes de sentarse con las piernas cruzadas y sonreírle con descaro. Estaba demasiado acostumbrado a esto y en su lugar preguntó. ¿Dices que puedes responder por qué nunca consideramos que Oktar pudiera ganar aquí? Sí, aunque es un poco divagatorio, afirmó Loki, aunque en lugar de mirarlos, se inclinó para abrir uno de sus cajones. Metió la mano, sacó uno de sus bocadillos escondidos y empezó a comérselo. Este está rancio, Finn. ¿Quién guarda bocadillos rancios en su escondite? Esperaba algo mejor de ti. Una persona que sabe de cuáles de mis escondites estás al tanto, respondió Finn simplemente.
Estás haciendo un desastre, añadió Rivería, arrebatándole el bocadillo de la mano a su diosa y tirándolo. Ni siquiera tú puedes hacer un comentario cubierto de migajas. Mou, Rivería-chan. No estoy de acuerdo. Es parte de mi encanto divino, se quejó Loki. Va, empieza a hablar o me voy a tomar algo, dijo Gareth. Bien. Divagan, dijo Loki, aunque abrió un poco los ojos y los miró fijamente antes de volver a cerrarlos. Luego se recostó, mirando al techo, antes de afirmar con ligereza. Ustedes, los mortales, son muy graciosos, ¿lo saben? No sabían cómo responder a eso, aunque afortunadamente estaban lo suficientemente familiarizados con Loki como para saber que apenas estaba comenzando. Nosotros, los dioses, en realidad no cambiamos. Bueno, supongo que sí, pero rara vez. Incluso cuando ustedes, los mortales, lo creen, es más bien un cambio de humor. Para nosotros, un simple cambio de humor puede durar años. Ishtar sigue molesta y arremetiendo contra la corriente por haber sido degradada hace 15 años. Soma está de mal humor porque su club de alcohol acaba de crear alcohólicos. Artemisa se esconde en el desierto porque cada vez que va a un pueblo o ciudad, uno de sus cazadores se despega en busca de amor y ella no lo consigue como la última chica de su grupo en llegar a la pubertad. Afrodita canta y espera con agonía que ocurra un cambio romántico en su espectáculo. Ganesha simplemente se relaja hasta que llega a lo que espera, y entonces probablemente se emocionará. Algo que perdura es, bastante raro y trascendental. ¿Y ustedes, los mortales, son tan diferentes en ese aspecto?, exclamó Loki, repentinamente emocionada e inclinándose hacia adelante con una sonrisa de ensueño. Simplemente cambian constantemente. Cada pocos años, una nueva etapa de la vida donde te importan cosas diferentes. Nuevas prioridades y metas. Te obligas a salirte de un ritmo seguro, solo para acomodarte en uno nuevo. Superas un trauma, solo para recoger uno nuevo. Son como piezas de un tablero que cambian cada vez que apartamos la mirada. A veces todavía era sorprendente cuando Finn tuvo que reconocer una vez más cuán diferente era la perspectiva de los dioses. A estas alturas, ya estaba acostumbrado y logró captar lo suficiente como para señalar. Hiciste hincapié en los traumas. Bueno, si el estilo de vida aventurero está casi hecho a medida para alimentarte de traumas y recompensarte por superarlos. Te miras a ti mismo con sinceridad y creces de forma sustancial, afirmó Loki encogiéndose de hombros. Y si no lo haces, tiendes a caer en una rutina aburrida y nunca tienes una razón para salir de ella. O dejas de afrontar los traumas que te condicionan. Lo mismo ocurre. La fauna no recompensa las acciones rutinarias. Que los números suban es simplemente insuficiente más allá de cierto punto. Nunca compensan el verdadero fuego interior. Ninguno de los tres tuvo en ese momento la voluntad de hacer la pregunta obvia. La risa de Loki demostró que no le importaba, y en cambio aplaudió para atraer la atención. Señalándolos, continuó. Ustedes tres han hecho un trabajo increíble como líderes de esta familia desde la gran disputa. De verdad. La familia Loki ha pasado de un segundo plano bastante lejano en la época de la gran disputa a rivalizar con la horda de maníacos de Freya. Finn asintió ante eso. Durante la gran disputa, eran la segunda familia más fuerte, y no solo por la fuerza de los tres. Al fin y al cabo, mientras que sus 4 ejecutivos de nivel 5 eran nuevos en este nivel, y 3 de ellos reclutados directamente de otros lugares, todos los ejecutivos de la familia Freya habían alcanzado sus niveles durante la gran disputa. La gran mayoría de los aventureros de alto nivel de la familia Loki también habían alcanzado dicho nivel o habían sido reclutados directamente desde entonces. En comparación, la familia Freya apenas había crecido. Antes de este ascenso de Otar, todos sus ejecutivos seguían siendo los mismos. Puede que sus miembros más jóvenes hubieran subido de nivel, pero muy pocos habían sido reclutados una vez que Freya se consolidó como líder de horario en la gran disputa. Ninguno de los miembros más jóvenes había logrado destacar, siendo quizás Shade Velvet la única excepción o la que más cerca estaba de lograrlo. Finn aún no había podido entender por qué Freya había disminuido tanto sus actividades habituales de reclutamiento en los últimos años, pero sin duda era algo bueno para ellos. Sus propios ejecutivos más jóvenes también ejemplificaron un cambio en el equilibrio de poder para los aventureros de primera clase.
Además de situarlos por encima de la familia Ganesha, que los superaba en número aproximadamente 2-1 en cuanto a aventureros de alto nivel, también los situó en una posición casi igual de fuerte que la familia Freya. Independientemente del número de Shakti o de la fuerza personal de Otar, que por sí sola era un factor, nadie podía ignorarlos. Rivería, ninguna familia en horario tiene más elfos que nosotros. Y mucho menos la variedad de calidad que tenemos, dijo Loki, levantando las manos y haciendo un gesto de búsqueda. Es agradable. Un deleite para los sentidos por un lado, y por otro, tu fuerza hada tiene una potencia de fuego y una capacidad ofensiva descomunales para un grupo de su tamaño. No se llama así, murmuró Rivería, aunque su rostro permaneció sereno. Y Gareth, el hermano mayor de la familia. Maldita sea, siempre has estado dispuesto a proteger a nuestros jóvenes. Nuestras bajas en relación con el número total son insuperables, y la culpa es tuya. El escudo y protector de la familia. Me estoy poniendo nervioso ahora, dijo simplemente Gareth, mirando la sonrisa demasiado amplia de Loki. Sin embargo, Loki lo ignoró, se volvió hacia Finn y declaró. Y nuestra capitana. Nuestra estratega, táctica y logística, todo en uno. Finn. Nuestras expediciones en organización y progreso son inigualables, y nuestra reputación de confiabilidad es sólida. Has reclutado reclutas y creado un regimiento casi perfecto para el entrenamiento y el crecimiento. Casi todas las personas que han entrado en nuestra familia han experimentado un crecimiento estable y generalizado. La única capitana que podría decirlo es Varuma, quien sacrificó su talento en nombre de sus hermanos y perdió todo impulso cuando el último murió en la disputa. Mia y Freya prácticamente aceptaron la ruptura de la unidad de su familia cuando nombraron a Otar capitán y Selland cedió el puesto de vicecapitán a Fromel. Eligieron la fuerza y el impulso personales por encima de la coordinación. Nadie en horario es más adecuado para ser capitán de familia que tú. Nuestra valiente. Todo lo que dijo Loki era verdad. Finn priorizó sentar las bases para la familia tras la caída de Zeusiera. En lugar de construir sobre los inestables cimientos de la Edad Oscura, hasta el final de la gran disputa, buscó estabilizar la ciudad. De cara al futuro, tenía la intención de usar esa hazaña para forjar una reputación respetable y confiable en horario. Lo ha logrado. La familia Loki seguía siendo una de las más pequeñas de las 5 familias principales en cuanto a número, solo igualando a la familia Hefesto, pero esto se debía más al control de calidad y a las preferencias de Loki. Rebosaban talento y potencial. También confiaba en que la correlación entre el número total, el crecimiento de nivel y las bajas en los últimos 7 años no sería inferior a la de nadie. La actual familia Loki había brotado y crecido en los últimos 7 años a partir de semillas sembradas en los años anteriores. Aún así, el silencio era pesado. Es una pena, continuó finalmente Loki, con la mejilla apoyada en la mano y la voz pasando de elogiosa y enérgica a lánguida y aburrida. Es una pena que ustedes 3 se hayan convertido en aventureros tan aburridos en el proceso. ¿Aburrido? Preguntó Finn, sonriendo levemente ante un insulto tan débil después de todo eso. Un rollo, confirmó Loki, levantando una mano para desaprobar. He tenido que conformarme con todas las bellezas de nuestra familia simplemente porque me has dado tan pocas cosas que me emocionen, Finn. No quiero bajas tanto como ustedes, cualquiera que se atreva, perseguiremos hasta el fin del mundo para hacerlo pedazos, pero crecimiento seguro y constante. Pura mediocridad de alta eficiencia. Expediciones organizadas y trabajo en equipo impecable. Perderse entre la multitud. Ustedes 3 centrados en ser líderes y guiar a nuestros miembros más jóvenes. Apenas dedican un ápice de atención a su propio crecimiento, ¿en serio? ¿Cuándo fue la última vez que decidieron avanzar hacia una meta personal? Finn ya no sonreía. Que todos apartaran la mirada ante la pregunta fue una manera clara de responder sin decirlo realmente. Ya me lo imaginaba, dijo Loki encogiéndose de hombros. Gareth, recibirás los golpes más duros y probablemente te llevarás a tus compañeros cuando caigan. Rivería, probablemente observarás, pero aún así estarás preparada con tu magia defensiva o curativa. Finn, calcularás a la perfección quién puede ganar cada combate, presionándolos siempre al máximo para que avancen y probablemente intervendrás si crees que también corren peligro. Es genial. Ustedes 3 son geniales.
Todos en la familia deben su progreso estos últimos años a ustedes. Los tres se miraron a los ojos, preparándose mutuamente a través de un sentimiento de camaradería para lo que estaba por venir. Pero ustedes tres se han vuelto lánguidos, sin rumbo, y demasiado cómodos con su situación actual y con el progreso de quienes observan. Apenas se han fijado en ustedes mismos y en su propio progreso, dijo Loki. Y si creen que los demás en la familia no se han dado cuenta, se engañan. Ustedes marcan la pauta de esta familia. Los buscan como guía, y ustedes tres han convertido a esta familia en una cuna. Agradable y protector para los pequeños aventureros, pero algo contraproducente cuando llega el momento de que realmente caminen solos. Cuando el progreso se vuelve cada vez más difícil de lograr de forma segura y constante, para los jóvenes, pero sobre todo para ustedes mismos. Los héroes no pueden florecer en una cuna. Basta, Loki, dijo Finn finalmente, sintiéndose cansado. Viniste aquí a explicar por qué descartamos la idea de que Oktar subiera de nivel, pero hasta ahora no has aportado nada más que criticar nuestros últimos 7 años. A veces son lo mismo, y he disfrutado mucho estos años. Viendo renacer a esta familia, argumentó Loki, sonriendo de nuevo. Solo digo que la razón por la que les sorprende que Oktar haya subido de nivel es porque ustedes mismos dejaron de intentarlo. No sabes de qué estás hablando, intervino Gareth. En efecto. Consideramos nuestro futuro con mucho cuidado, asintió Rivería. Subir de nivel ha sido, en el mejor de los casos, una preocupación secundaria para ustedes tres durante años. Sus preocupaciones principales y secundarias también son el tipo de cosas que ofrecen muchas distracciones, afirmó Loki, despidiéndolos con un gesto despreocupado. Vamos. Cuéntenme qué planes tienen. Finn hizo una mueca al empezar a hablar, arrepintiéndose incluso de sus palabras. Siempre surgirán amenazas. Evilus se ha ido, pero siempre llegará un Evilus para llenar un vacío en el subsuelo. También hay tensiones en la superficie, con las familias Freya e Ishtar. Con el tiempo, la paz de horario se verá amenazada. La gente estará en peligro. Cuando llegue ese momento, nos aseguraremos de actuar. Ah, sí. Tarde o temprano surgirá una amenaza. Incluso superficial. Casi como si la mazmorra no fuera lo más peligroso, repitió Loki con una risita. Parecía como si se hubiera repetido el momento en que se dio cuenta del punto ciego hacia Oktar. Lo que parecía sensato de repente se sintió totalmente ausente. Como dije, la forma de pensar de los mortales siempre está cambiando. Siempre está influenciada por la etapa de la vida en la que se encuentran o por su trauma más reciente, dijo Loki, apoyando la barbilla en la mano mientras lo miraba fijamente. Con los ojos lo suficientemente abiertos como para que él pudiera ver su mirada penetrante. La gran disputa. A pesar de que solo eran palabras, los tres tuvieron que contener un estremecimiento en ese momento. Cuéntenme qué recuerdan de ello. Todos ustedes. ¿Qué recuerdan incluso ahora? ¿Qué es lo que realmente les queda grabado? Finn se giró nuevamente para mirar por la ventana. Rivería y Gareth no estuvieron mucho mejor. Pero Finn sabía lo que tenía que decir. Tanto por la introspección en la que lo habían metido como por lo que le venía a la mente. Cada palabra le sabía amarga, incluso cuando empezaban a salir a borbotones. Todas las vidas perdidas. Decenas de miles de civiles murieron en tan solo unos días. Tuvieron que excavar en edificios en ruinas y derrumbados en busca de cuerpos. Extensiones enteras de tierra convertidas en cementerios. Los niños y el potencial que fueron robados. Los niños con bombas suicidas atadas. Los rostros de aventureros con una vida entera por delante, desaparecidos. El talento de la siguiente generación, Adi Varma, extinguido. Las batallas que sacudieron la tierra. Los monstruos rugiendo al correr por las calles. Los gritos de salvación. Las oleadas de monstruos que nunca terminaban. El temblor del suelo mientras Oktar se enfrentaba a Zald. Sabían que una pesadilla surgía de debajo de sus pies, y que Alfia también estaba allí abajo. La presión de Sora recaía sobre sus hombros. Y todo el tiempo tuve que mantenerme al margen, jadeó Finn, con los puños tan apretados que le dolían los dedos. Tener que tomar el mando y enviar a otros a morir en mi lugar. Obligándose a mantener la calma mientras realizaba ataques y contraataques contra Arachne. Listo para atacar con la llegada de las nuevas oleadas de monstruos, pero derrotado por un segundo.
obligado a presenciar cómo otros se sacrificaban por él. Por horario. Ver morir a otros cuando debería haber sido yo quien corriera a la batalla. Estar al frente. En lugar de estar atrás mientras Noir, Dain y Vara avanzaban ante mí, espetó. Usándolos como peones para sacrificarlos por la victoria. La rabia que casi lo invadió. El dolor de ver morir a sus mentores uno a uno cuando pudo haberlos salvado. La desesperada determinación de comprender que si no estaba listo para aprovechar al máximo su sacrificio por horario, sería en vano. Los sentimientos que habían deformado incluso a ella Finegas. Sintiendo que Finn se mordía el labio, incapaz de hablar más, Gareth habló con gravedad. Ser derribado por el silencio. Una y otra vez. No pude hacer nada contra ella. Sabía que la única razón por la que no mató a todos los demás cuando caí o mis escudos se rompieron fue porque estaba alargando el proceso. Obligado a alejarme y dejar que poco más que niños se le enfrentaran. Me pregunto cuántos de los que me rodean caerán porque fallé. Pusimos a Ice en el campo de batalla, dijo Rivería con los labios fruncidos por el disgusto. Alfia me derrotó repetidamente como maga. Estaba tan indefensa que pusimos a Ice allí para intentar reforzar nuestra debilidad. ¿A cuántos tuvo que matar sin siquiera entender lo que la estábamos obligando a hacer? Y luego verla destruirse contra la pesadilla. Sin poder detenerla, y en cambio, obligada a esperar a que otro hiciera lo que nosotras debíamos hacer. Fue una época terrible, dijo Finn finalmente, recuperándose. Pero teníamos que seguir adelante. Teníamos que hacerlo. Había demasiado en juego como para hacer otra cosa. No logramos las grandes victorias, pero lo que hicimos importó. Y así fue como todos subieron de nivel, añadió Loki con tono autoritario. Una lucha para salvar a Horario. Salvar decenas de miles de vidas. Contra enemigos que debían ser derrotados. Y ahora a Finn le parecía tan obvio. Y Ottar no hizo nada de eso esta vez, dijo Finn, girándose con evidente confusión en el rostro. Ottar subió de nivel al derrotar a Gula. Derribando el último legado de la familia Zeus. Todos en Horario lloraron por su victoria, vitorearon cuando salió triunfante y lo aclamaron como el más poderoso de Horario. Y sin embargo, aquí acaba de entrar en la mazmorra. No había vidas en juego. No era un enemigo al que hubiera que vencer. Nadie lo observaba. Nadie lo aplaudió cuando emergió, murmuró Finn. Los destellos de su propia experiencia en la gran disputa hacían que todo lo que decía pareciera imposible. ¿Cómo se puede comparar? ¿Cómo se puede alcanzar un nivel cuando costó tanto la última vez? ¿Cómo se puede dar un paso en memoria de aquello si no tiene ningún sentido? Que Ottar venciera a Valor no importó. Porque le importaba, respondió Loki simplemente. Que yo sepa, la gran contienda fue la única vez que alguien vio su gran hazaña. Sumergirse en la mazmorra y progresar sin que nadie más que él lo presenciara, así es su estilo. Encontrar sus propios desafíos y fijarse metas que solo él atestigua. Gareth intervino, riendo para sí mismo. Se ofendió cuando dijimos que sus esfuerzos eran inútiles. Supongo que por eso. Una promesa que te hiciste a ti mismo, incluso yo sé que a veces esas pueden ser las más importantes de cumplir. ¿Lo ven ahora? Preguntó Loki, mirándolos a los tres burlonamente. Intercambiaron miradas. Loki se puso serio mientras anunciaba. Erebus, Zal, Alfia, son idiotas. Eso hizo que volvieran la mirada hacia ella. Hermes y Astraea son ingenuos. Se creen sus mentiras y tratan de ver el lado positivo, dijo Loki con una risita amenazante. Yo no habría sido tan amable. Los únicos dos grupos que salieron de eso sin nuevas cadenas que los frenaran fueron Ottar y la familia Astraea. Los que se enfrentaron a su enemigo y rompieron las cadenas. Todos los demás salieron con cicatrices, pérdidas, traumas. Tratando de no pensar en que ahora estaba claro que efectivamente habían sido traumatizados por lo que sucedió entonces, Finn se alegró cuando Gareth habló. Astraea familia, hasta que oyó eso. Eso es otra cosa que debería mencionarse, ¿no? Mencionó Loki, sonriendo ampliamente de nuevo. Finn tuvo que contener un gemido, pero Gareth, afortunadamente, habló en voz baja. Lo que pasó no tuvo sentido. Lo que pasó en la pesadilla del piso 27 fue solo eso, pero lo que pasó después, inútil. Una tragedia. Esas chicas. Cerrando los ojos con un suspiro, Finn tuvo que continuar por su camarada.
Persiguieron a la familia Rudra, pero Evilus ya había sufrido daños tras la pesadilla en el piso 27. No deberían haber estado allí. No era tan importante, y aún así, se fueron. Rápidamente. Sin piedad. Sin previo aviso. 10 aventureros de segunda clase, talentos brillantes que se enfrentaron a la desesperación y perseveraron inspirando a otros. Luces que deberían haber iluminado a Horario en el futuro. Consumidas por la mazmorra, en una lucha que no importó. Casi todo encaja, ¿verdad? Preguntó Loki con una sonrisa burlona. Subirás de nivel, cuando vuelva a haber una amenaza real en la superficie. Algo que ponga en peligro a Horario y que deba ser derrotado para salvar vidas. Una lucha que importe. No hay necesidad de arriesgarse en la mazmorra, ¿verdad? Organizarás expediciones, pero todos siempre estarán juntos. Siempre estarás ahí, protegiéndolos. Permitiéndoles exhibir un crecimiento seguro y constante. Finn quería discutir. Hablaba como si no hubieran asimilado hacía mucho las necesidades de la vida aventurera. Harían lo que hiciera falta. Ninguna familia en Horario tenía la suerte de no despertar cada mañana sabiendo que podían perder a un miembro. Ni siquiera en la familia Loki sus miembros podían escapar del peligro. La familia más segura y amable seguía siendo una familia, al fin y al cabo. Aún así, el hecho de que había al menos alguna base en las insinuaciones de Loki todavía era cierto. Entonces, ¿qué vas a decir ahora, Loki? Preguntó Finn finalmente, un poco agotado y sintiéndose un poco impaciente. No mucho, la verdad, afirmó Loki, encogiéndose de hombros con indiferencia. Quizás llegue el momento en que te encuentres con ese mismo suceso. Donde Horario esté en juego, y todo se alinee para que puedas avanzar sin preguntas difíciles. Todos sabemos que siempre hay alguna amenaza en ciernes. Aunque si quieres probar un camino diferente, Loki finalmente saltó de su escritorio y comenzó a alejarse. ¿Alguno de ustedes recuerda el primer alias de Oktar? Preguntó, volviendo a ellos. Pronto se respondió a sí misma con tono burlón. Lo llamaban el Simple, aunque el agujero era un nombre extraoficial bastante común. Era solo un expósito de Freya, al que nadie miraba dos veces. Entraba en la mazmorra y salía. Nunca llamó la atención, la verdad. Nunca se contaron historias sobre él. Un aventurero aburrido que solo sabía adentrarse en la mazmorra y luchar, y apenas pensaba en nada más. No creo que haya cambiado mucho en ese aspecto. Supongamos que, en este caso, eso le hubiera funcionado. Sin soluciones complejas. Sin pensamientos retorcidos. Encuentra un problema, y la única manera que sabe resolverlo es luchando. Una solución absurda, pero que funciona. El tipo es aburrido, está paralizado emocionalmente y no entiende la compañía, pero lo único que necesitará para ignorar cualquier problema es una buena pelea para que le levante la sangre. ¿Sugieres que deberíamos ser más como él? Preguntó Rivería, dirigiendo a Loki la mirada posiblemente más desdeñosa que el alto elfo jamás le haya dirigido a su diosa. Lo cual es decir algo. Para nada, dijo Loki, sonriendo por encima del hombro, una sonrisa tan sincera como la que Finn jamás le había visto. Solo digo que si un tipo así puede entender esto de las aventuras, estoy seguro de que ustedes tres también deberían poder. Elegí muy bien con quién empezar mi familia. Eso hizo reír a Gareth, e incluso Finn sonrió. Creo que tuviste muy poco que ver con eso. Sí. Piensa todo lo que quieras, dijo Loki mientras se dirigía a la puerta. Aunque parezcamos inútiles la mayor parte del tiempo, el destino de los dioses rara vez es accidental. Loki, una cosa más, dijo Finn, obligándola a detenerse en el marco de la puerta. Si al parecer tenías una idea de todo esto, ¿por qué no lo mencionaste? Loki se giró con una sonrisa especialmente extraña en su rostro mientras decía, pero, ¿dónde está la diversión en eso? Al fin y al cabo, los mortales son más entretenidos cuando hacen cosas mortales. Eso incluye estar siempre cambiando. Tropezar con cosas que nosotros, los dioses, ni siquiera consideraríamos importantes. Estas son realmente unas vacaciones para nosotros, ¿sabes? Podríamos hacer más. Incluso más allá de lo que una pequeña dosis de arcano podría hacerles, de las habilidades desarrolladas o el florecimiento del talento, las cosas más pequeñas podrían marcar la diferencia. Un consejo susurrado en el momento justo. Una dirección señalada cuando divagas.
Un desafío evaluado y presentado. Todo sería tan fácil. Pero a la mayoría no nos gusta eso. Es más propio de Zeus o Hermes. Quieren ver escrita una historia épica. Una leyenda heroica. Quieren al verdadero héroe. El héroe clásico. Y todo héroe recibió guía, ¿verdad? ¿Se enfrenta a los desafíos adecuados en el momento oportuno? Yo soy diferente. Prefiero un héroe auténtico. No necesito una historia perfecta. Un elegido bendito. Quiero ver una biografía, con todos los altibajos de ustedes, los mortales, luchando en este mundo hostil. A media puerta, la sombra captó la mitad de la cara de Loki de una manera que la distorsionó e hizo que Finn se preguntara si Loki había desatado su arcano. En pocas palabras, prefiero dejarte cocinar. Soy paciente, puedo esperar. La puerta se cerró tras su diosa, y el aire en la habitación pareció descongelarse. Los tres exhalaron al unísono, tras haberlos retenido antes. Entonces se miraron a los ojos y, sin mediar palabra, decidieron unánimemente dejar esto en el recuerdo de aquellos momentos en los que uno se daba cuenta de que, a pesar de cómo actuaban con mayor frecuencia, estos eran dioses que podían moldear el mundo con su voluntad si así lo deseaban. Dejando de lado ese tema potencial, Rivería miró a Finn y dijo simplemente: creo que debemos hablar más. Y hacer planes. Finn se sentó y admitió: eso haremos. Reúnanse, gritó Gareth mientras salían de su oficina hacia el comedor central. No es que necesitara hacer mucho. Parecía que casi toda la familia ya estaba reunida. Ya comentaban la noticia que parecía estar en boca de todos. Loki también les dedicó una sonrisa burlona. En general, pronto todos los miraron hacia arriba mientras ellos estaban parados en el balcón superior mirándolos hacia abajo. Finn las observó. Desde Ash, que había crecido desde aquella niñita que descubrieron. Tiona y Tione, las amazonas que él mismo había reclutado. Bete. Raúl y Anakiti. Alicia. Narvi. Lefilla. Cruz. Se tomó el tiempo de observarlas a todas, mirándolas fijamente un instante para demostrar que las veía. Desde ejecutivas hasta simpatizantes. Solo entonces suspiró antes de anunciar: parece que ya lo han oído. Según todos los informes, ha sido confirmado por la propia diosa Freya a los demás dioses, Otar ha logrado su gran hazaña que le permite alcanzar el nivel 8. Eso provocó rumores, y muchos palidecieron ante la noticia. Era una mala noticia, trascendental, después de todo. El número de personas que alcanzarían el nivel 8 en 1000 años seguía siendo de un solo dígito. Tampoco se podía negar que Otar pertenecía a una familia rival que había dado muy pocas razones para pensar de él de otra manera. En el nivel 8, un nivel entero los separaba de los siguientes aventureros más fuertes. Sí, reconozco las preocupaciones que algunos de ustedes puedan tener, continuó Finn con gravedad, respirando hondo. Y tampoco puedo negarlo. Incluso desde el punto de vista más generoso, la familia Loki es ahora, sin duda, la segunda familia más fuerte de la ciudad. Esto solo provocó silencio. Finn aún sabía que tenía que decirlo. Si bien la familia Freya tenía la ventaja incluso antes de esto, aún estaban lo suficientemente cerca como para tener margen de maniobra. La coordinación de su familia al menos les permitía eso. También era un motivo de orgullo para ellos. Antes de esto, Finn le habría dado a su familia un 40% de posibilidades contra la familia Freya. Habría sido un mero 15%, pero algo instintivo le hizo palpitar el pulgar. Decidió no intentar averiguar qué era, pero creía que había una buena probabilidad de que surgiera algún factor desconocido que inclinara la balanza a su favor. El 40% era lo que le parecía correcto, y esa era una posibilidad suficiente. Ahora bien, es probable que el 10% fuera optimista incluso con ese factor desconocido. Ni siquiera estaba seguro de si él, Rivería y Gareth juntos podrían derrotar a Otar ahora, y era casi seguro que no lo lograrían sin sufrir pérdidas. En otras palabras, estamos en la misma situación que hace 3 años, continuó con firmeza. Haciéndolos escuchar, ¿y eso está mal? ¿Es demasiado? Nadie aquí se unió a esta familia pensando que no teníamos más camino por recorrer, ¿o me perdí algo? Algunos respondieron negativamente, con cierta incertidumbre. Todos los que se han unido saben que estamos aquí para el largo plazo.
que cada año, cada expedición y cada nivel ganado nos ha ayudado a cortar distancias, dijo Finn, empezando a caminar de un lado a otro. ¿Alguno de ustedes es tan insensato como para pensar que nuestro enemigo no avanzaría también? ¿Creen que son débiles y sin voluntad? ¿Necesitan enemigos tan patéticos para que triunfemos? ¡No! Corearon más esta vez en respuesta. Precisamente porque ellos también lucharán y se esforzarán contra nosotros, los convierte en oponentes dignos, y vale la pena luchar para vencerlos. Declaró Finn, golpeando la barandilla del balcón para causar efecto. Naturalmente, contuvo sus fuerzas para no destrozarlas también. El rey es el más poderoso de Horario, pero sigue siendo solo un hombre. Les pregunto, familia Loki, ¿acaso el aumento de nivel de un hombre les robará el coraje? ¡No! Durante 7 años, esta familia ha crecido preparándose para el momento en que le demostraremos a Horario quién es la familia más grande de esta ciudad de héroes. Pues bien, ha llegado el momento. Otro dictaminó que el momento de que Horario diera un paso al frente ha llegado, y ese es mi error. Siempre había otro grupo al que podíamos ascender al siguiente rango. Otra expedición que emprender. Siempre hay más por hacer, dijo Finn, golpeándose el pecho en señal de reprimenda. Pero el tiempo de preparación no ha sido en vano. Miren a su alrededor. Vean lo lejos que ha llegado nuestra familia junto a cada uno de ustedes. Nuestros esfuerzos no han sido en vano. Y ha llegado el momento de que demos el siguiente paso nosotros mismos. Rugió ahora. Hizo que todos saltaran. Algunos sorprendidos, pero otros simplemente se pusieron de pie. Contagiados por la energía que ponía en su voz. Todos se pusieron nerviosos, y la electricidad en el aire se extendió rápidamente. Bette también estaba de pie sobre una mesa, gritando insultos. Tiona simplemente vitoreaba con la energía, mientras que Tione lo vitoreaba con la misma energía. Ice estaba más apagada, pero su mirada era dura y una linda expresión de determinación se dibujó en su rostro mientras apretaba el puño frente a ella. Seguiremos adelante, declaró Finn. Adelantaré nuestra próxima gran expedición tanto como sea posible, y declaro aquí ahora que llegaremos al territorio glaciar del piso 59. Eso no es una meta. Es un hecho. Y después, lo haremos de nuevo. Y otra vez. Aunque solo seamos los ejecutivos a esa profundidad, empezaremos a conquistar la mazmorra. Y lo lograremos gracias al esfuerzo de todos aquí, reiteró, volviendo a mirarnos a los ojos. Quiero que todos consideren cómo avanzar. Si están listos para dar el siguiente paso, decidan cómo lo harán. Si necesitan esforzarse más, decidan dónde lo harán. Quiero escuchar a cada uno de ustedes, y les abriré la puerta al menos una vez. De día o de noche. Si saben cómo avanzar, los escucharé. Espera. ¿Es una invitación para interrumpirte por la noche? Preguntó Tione con ojos brillantes, mientras la mayoría aplaudía. Finn la señaló y respondió inmediatamente. Las mujeres van a Rivería por la noche. Eso provocó algunas risas. Y no son solo ustedes, añadió Finn, señalando a Rivería y Gareth, que también estaban a su lado. Todos participan. Nosotros tres les hacemos esta declaración aquí ahora. Al nivel 7, dijo Rivería simplemente, asintiendo con la cabeza a quienes la miraban. Seguro que no vamos a permitir que Otar se relaje sin que alguien le pise los talones, bromeó Gareth con una gran sonrisa. Y vaya si eso generó una reacción de la familia. Finn sonrió antes de gritar. Se acabó la paciencia. Seguiremos adelante. Adelante ante la adversidad. Adelante para superar nuestras debilidades. Adelante para alcanzar el sueño que se alzaba más allá del horizonte de todos los que se adentraron en la mazmorra. Adelante. Ahora, corran a decirles a los cocineros que se pongan a trabajar. Compren comida y bebida donde puedan y tráiganla. Yo invito, les informó Finn. Esta noche celebramos el siguiente paso del más poderoso de Horario. Y mañana despertaremos y comenzaremos nuestro esfuerzo para convertir a la familia Loki en la mejor familia de Horario a pesar de él. Disfruten esta noche y prepárense para mañana. Aventuras, les esperan aventuras. Eso recibió una respuesta positiva. Finn se giró para mirar a Rivería a los ojos antes de hacer lo mismo con Gareth. Los tres intercambiaron asentimientos antes de volver a mirar hacia adelante. No sería fácil, pero a pesar de todo tomaron la decisión.
Otar, eres el más poderoso de Horario y puede que hayas dado el siguiente paso antes que nosotros, pero nosotros, los tres grandes, no perderemos ante ti. Y nuestra familia con toda seguridad superará a la suya. A medida que la energía de la familia Loki aumentaba y se hacían declaraciones, bueno, ciertamente no eran los únicos que se enojaban. Quítate de mi camino. Gruñó Allen mientras corría entre las hordas de monstruos en el piso 47 de la mazmorra. Maldito jabalí. ¿Crees que puedes ir más lejos que yo? Soy el más rápido de la ciudad. Llegaré más lejos que nadie. No eres más que un festín de Excelia esperándome. Los monstruos seguían llegando. Sus ojos se volvieron cada vez más rojos por la frustración, y pronto no pudo evitarlo. Empezó a cantar, mientras abría paso a los monstruos frente a ellos. La lanza los destripaba con incontables golpes tan rápidos que eran invisibles. Sus piernas se extendían bruscamente, aplastando y destruyendo. Entonces su canto terminó. Y hasta la visión de Allen se volvió borrosa. Los monstruos quedaron reducidos a meros restos ante él mientras avanzaba a toda velocidad. Su velocidad aumentó a una velocidad cegadora. Una aura mágica lo rodeaba y se hacía cada vez más intensa a medida que sus piernas se movían con más fuerza. Miles desapareció, y hordas de monstruos fueron aplastadas bajo el carro que él mismo había creado. Fuera de mi camino. Rugió, y el suelo se cubrió a una velocidad espantosa. Bajó otro piso. Rueda de oro, collar de plata. Esta vez, desató a Gralinecefromel de inmediato, corriendo a través del piso 48 al igual que el 47. No te atrevas a pensar que puedes ir más allá de mí, Otar. Los hermanos Gulliver eran cazadores. Ya no eran los mansos y débiles de antes. Destruían a todo aquel que se les enfrentaba y se negaban a permitir que uno solo escapara. No ignoraban ni ignoraban a nadie ni a nada. Eran minuciosos en la persecución de quienes los ofendían. Todo monstruo que se atrevía a mostrarse se merecía su completa erradicación. Todo el piso 42 fue limpiado sistemática y rápidamente de cada monstruo que se atrevió a existir cuando los hermanos Gulliver estaban allí. Solo entonces irían más profundo. Pero mientras cazaban, uno estaba en sus mentes y sus susurros cruzaban cualquier distancia que los separaba. Se atrevió. Están intentando dejarnos en evidencia. Robando la atención de nuestra diosa. Nos negamos a permitir que la monopolices. Eres un guerrero, Otar. Pero nosotros también. No perderemos contra ti. Nos volveremos más feroces. Más fuerte. Mejores guerreros. Todo para protegerla. Te superaremos incluso a ti. Mientras murmuraban tales palabras entre ellos y al aire, ejércitos enteros de monstruos que obligarían a familias enteras a huir cayeron ante los cuatro hermanos. Esta oscuridad no necesita compañía. Solo el silencio la acompaña. Entonces muévete más rápido y deja de necesitar que te rescaten todo el tiempo, espetó Erin, mientras levantaba una mano en el aire. Luchad eternamente, soldados inmortales del rayo. El breve hechizo de canto pronto materializó cientos de bolas eléctricas en el aire, iluminando la oscuridad del piso 46. Ogni también se mostraba con bastante claridad en medio de los monstruos enemigos, rebanándolos y descuartizándolos con facilidad, evitando recibir un solo golpe. Ni siquiera estar entre cientos parecía molestarle. Todos caían bajo su espada, que parecía aniquilar a 10 con la misma facilidad que a uno. Así es como se maneja adecuadamente una horda, se burló Erin, haciendo un gesto hacia abajo para enviar el ataque mágico y bombardear a la horda. Sin embargo, la forma oscura saltó hacia arriba para encontrarse con él. Por el poder de la espada demoníaca, trae la destrucción eterna. El hechizo de Ogni expulsó llamas de su brazo, que chocaron con una de las bolas eléctricas y provocaron una gran explosión. Dicha explosión también atrapó los ataques de rayos cercanos, desencadenando una reacción en cadena. El suelo se iluminó con una corriente eléctrica. Ogni cayó, quemado pero todavía en condiciones para seguir cortando a los monstruos. Esto hizo que Erin gruñera. Estás tratando de proceder lo más lentamente posible. El filo oscuro de la espada demoníaca cortará todo lo que toque. Quienes le temen y buscan robar la sangre que bebe no deben estar cerca de ella. El caballero blanco no prospera junto a la oscuridad y lo demoníaco. Erin sintió que su ceja se movía mientras comprendía lo que se decía.
No permitiré que nadie me robe mi presa, y tú deberías correr hacia adelante o te cortaré, ¿eh? De acuerdo, dijo Edin, alzando su bastón Lizaria. El rayo tampoco distingue entre amigo y enemigo. Golpea eternamente, inmortal general del rayo. Esta vez, un único y poderoso rayo fue enviado directamente al centro de la horda de monstruos. Sin molestarse en evitar a Ogni. Nadie debe derramar sangre a menos que ofrezca sus propias venas. El avance de los dos rápidamente se volvió más complicado a medida que comenzaron a atacarse entre sí, los monstruos eran más una amenaza secundaria ante el fuego amigo y la interferencia del otro. La gran prisa de la familia Freya por llegar a la mazmorra fue impactante incluso para algunos dentro de la familia. ¿Se fueron todos, literalmente? Preguntó Tate, mirando los campos de Folkvanger, que suelen resonar con los gritos de los guerreros y el estruendo de las armas. Ahora estaba vacío, pero ella solo sentía sospechas. Oh, ella había visto a todos huir. El regreso de Otar había provocado una terrible batalla entre los ejecutivos que lo atacaron. Aunque solo Tate sabía por qué lo hicieron, tras haber estado en esa cena, se desató una pelea que pronto se extendió por toda la casa familiar, ya que todos los luchadores aprovecharon la oportunidad para atacar a los demás ejecutivos. Solo el descenso de su diosa logró calmarla por completo. La noticia, recibida varias horas después, horas que pasó recuperándose, hizo que incluso ese caos de repente pareciera tranquilo. Él, ¿lo hizo? Otar venció a Valor. Se lanzó y luchó contra el monstruo más poderoso que la mazmorra produce, que nadie conozca. Solo. Por nada más allá de su propia voluntad. Su propio deseo de subir de nivel. Honestamente, a Eid le hizo sentir que había una desconexión en sus pensamientos sobre eso. Pero eso no importaba del todo. Que Otar se hubiera esforzado tanto por un objetivo tan impreciso que ni siquiera necesitaba ser el más fuerte de horario no importaba. Eso ya no la afectaba. No, lo que importaba era que Otar sí alcanzó el nivel 8 y el efecto que eso tuvo en su familia. Tate hacía tiempo que había aceptado la inutilidad de competir con Otar, o incluso con el resto de los ejecutivos, pero su familia estaba llena de imbéciles delirantes. Que Otar los superara aún más les resultaba exasperante. Inaceptable. Algo que debían igualar. Lo más cercano a la inspiración que cualquier persona de su familia jamás aceptaría, incluso de su capitán. Apenas se anunció la noticia, sus combatientes ya estaban en movimiento. Tomaron todo el equipo necesario y los suministros que tenían a mano. Luego, corrieron hacia Babel. Al calabozo. Mientras la mayoría de horario sin duda estaba reflexionando y considerando el nuevo techo establecido para los aventureros, los luchadores de la familia Freya corrían hacia la mazmorra para luchar y seguir luchando hasta que se agotaran, lo que fuera que estuvieran sintiendo. Dejó a los Andrimnir, el grupo curativo de la familia, privados de sus deberes habituales. ¿Deberíamos tomarnos un descanso?, preguntó uno de los miembros más jóvenes del nivel 1. Ingenuo. No, dijo uno de los miembros más experimentados, haciéndose eco de los pensamientos de Eit. Por no hablar de los ojos fervientes que miraban a su alrededor con recelo. Es justo cuando crees que no habrá nada que hacer que algo sale mal. Alguien apuñala a alguien. Un apuñalamiento no era tampoco común en la familia Freya como cualquier sanador esperaría. Tiene razón, dijo Eit, esperando a que cayera la otra piedra. Renunciamos a la posibilidad de relajarnos o tomarnos descansos cuando nos unimos a los Andrimnir. Quizás exageraba, pero solo un poco. Al menos para ella misma. Si bien solo había reconocido que finalmente se había convertido en una sanadora dedicada hacía 4 años, cuando asumió el liderazgo de los sanadores, los años transcurridos desde entonces le habían inculcado lo que eso significaba. La necesidad de poder moverse y sanar en cualquier momento. Segundos que podían marcar la diferencia entre la muerte y la muerte. Verse obligada a sanar, y sanar, y sanar hasta estar al borde de la mente deprimida y aún necesitar sanar más. Esas eran las realidades y expectativas que estos 4 años habían grabado en ella. Es cierto que los demás miembros del grupo podrían no ser tan solicitados como Eit. Sabía que eran precisamente sus habilidades las que la habían llevado a convertirse en la líder de todos, a pesar de ser más joven que muchos. Era la única nivel 4 entre los Andrimnir, e incluso contaban con nivel 1.
El Andrimnir era la única zona donde los nivel 1 podían unirse a la familia Freya sin necesidad de ser reclutados personalmente por su diosa, y eso solo si tenían alguna habilidad para la curación. Incluso su familia no podía exigirle demasiado a un nivel 1 que preparaba principalmente pociones. El instinto todavía exigía que Eight se asegurara de que todos estuvieran listos. Cuando sintió que alguien caminaba hacia ellos, supo que el otro pie cayó. ¿Qué pasa? Empezó Eight al darse la vuelta, pero luego se quedó callado. ¿Capitán? Bueno, eso fue algo bastante bueno para lanzarles. Sin embargo, Otar simplemente los miró con su habitual mirada estoica antes de centrarse en ella. Vanna Mardoll, te necesito. ¿Sigues herido? Preguntó rápidamente. Los ejecutivos seguramente no se contuvieron ni siquiera cuando regresó medio muerto. Creí que curamos lo que pudimos, pero recuperar la mente y la resistencia es algo que solo el descanso permitirá. Estaba tan herido que ni siquiera había subido de nivel adecuadamente, incluso si su diosa anunció su clasificación. No estoy aquí por eso, dijo Otar simplemente, mirándola. Necesito a alguien del nivel adecuado, pero capaz de derrotar al Goliat en solitario. ¿Eh? ¿Eh? Exclamó, haciéndose eco de sus propios pensamientos. ¿Un Goliat en solitario? Debes estar bromeando. ¿Se trataba de lo de la caída? ¿Lo que mencionó en la cena? ¿Acaso creía que todos los Monster Rex serían iguales? ¿Y él venía a contárselo a ella? Otar ladeó la cabeza ante su respuesta, pensándolo un momento antes de añadir sin rodeos. En realidad, puede que no sea solo para enfrentarlo. Quizás tengas que sobrevivir durante más tiempo. 6 horas, posiblemente. Ella lo miró con la mirada muerta que tan a menudo veía en el espejo. Imposible, declaró simplemente, negando con la cabeza. Además, me he convertido en sanadora. No me siento obligada a hacer esas cosas para fortalecerme cuando soy lo suficientemente fuerte para mi puesto. Te faltan otras habilidades básicas más allá de la magia, pero eso se puede solucionar con entrenamiento, dijo Otar con voz firme y directa. Se movió para tomar una espada de madera cercana, aunque se giró para mirar al resto de los Andrimnir que observaban con horror y fascinación la inusual apariencia de su capitán. Luego miró a su alrededor, notando la falta de entrenamiento habitual. ¿Todos han ido a la mazmorra? Dijo vacilante uno de los miembros más antiguos de la unidad. Sí, señor Otar. ¿Todos ustedes no lo son? No. Somos los sanadores de la familia. Ya veo, murmuró, observándolos con ojos inescrutables. Entonces te unirás a Vanna Mardoll en su entrenamiento. ¿Eh? Esta vez fueron todos ellos los que expresaron sus pensamientos en voz alta. No los obligaré a descender a la mazmorra cuando pertenezcan a los Andrimnir, pero esta es una oportunidad para que se superen a sí mismos donde normalmente se les niega, dijo Otar, alzando el arma de práctica. Les prestaré mi ayuda. Me aseguraré de que puedan progresar incluso si deciden abstenerse de la mazmorra. Esperar. ¿Qué? Eso no es. Vanna Mardoll, lidera a tu Andrimnir, dijo Otar simplemente, retirando el arma. Ya estaba protestando. Pero Otar simplemente atacó. Al ser la de mayor nivel, fue la más rápida en reaccionar. Apenas logró evitar la ráfaga de aire que el golpe desató. Incluso cuando apenas logró evitar ser lanzada por los aires, los gritos de los demás sanadores se escucharon. ¿Qué estaba pasando? No fueron solo su propia familia y sus mayores rivales los que reaccionaron. Fueron aquellos parcialmente involucrados. Ese hombre, dijo Tsubaki entre dientes con una sonrisa áspera y feroz. Su mano agarraba el reposabrazos de su silla con tanta fuerza que pronto se rompió. Así que así será, ¿eh? Hablando de subir de nivel y luego realmente tener el descaro de ir y hacerlo. ¿En serio? ¿Quién hizo eso? Jaja, está bien, dijo Tsubaki, de pie, con todo el cuerpo tenso por la energía que necesitaba gastar. Que nadie diga que no voy a admitir mis errores. ¿Querías que me centrara en ser una aventurera? Está bien. Tsubaki era herrero, al igual que su padre. Que ella fuera de nivel 5 y el de nivel 6 no afectó eso en absoluto. La aventura era solo una necesidad. Nunca se habían concentrado en ella. Tsubaki nunca se había adentrado en la mazmorra con el objetivo específico de subir de nivel. De superarse como aventurera. Había heredado esa perspectiva de su padre.
Eran aventureros y se adentraban en la mazmorra solo para satisfacer una necesidad. Para probar una nueva arma. Para vengar a un camarada caído. Para conseguir los materiales y objetos que necesitaban para forjar más. El hecho de que hubieran ascendido a pesar de todo era solo una cuestión de talento, y la idea de que era un desperdicio de talento no cultivarlo específicamente era irrelevante. Ella no diría que ser un aventurero de primera clase no era agradable en muchos sentidos, pero Tsubaki era un herrero como lo había sido su padre. Un herrero primero, un capitán de familia segundo y un aventurero en un distante tercer lugar. Lo haré entonces, susurró para sí misma, con un espíritu de lucha que rara vez había surgido en su edificio y que le llenaba el cuerpo de calor. Lucharé. Me adentraré. Insistiré. Alcancé el nivel 6 o no, blandiré mi naginata como una aventurera. Ella salió pisando fuerte de su oficina. Y si llego al nivel 6, Otar, te haré rogar por tener una de mis creaciones. Llegó a la gran cámara central del hogar familiar, la cámara carmesí de Valka. Era una enorme torre circular de piedra. Cada piso de la cámara central se dividía en talleres de pulido individuales que se otorgaban a los miembros de la familia. El gran centro abierto permitía el eco del sonido de los martillos y la metalistería. Oye, Gritó Tsubaki, levantando una pierna para golpear la barandilla metálica con las suelas de sus sandalias y hacer sonar el sonido. Nada menos que eso lograría alcanzar a todos los que estaban allí, trabajando en sus propios asuntos e intentando aislarse lo mejor posible del mundo exterior. Los martillazos cesaron y las cabezas comenzaron a asomarse para mirarla al nivel más alto, donde solo estaban sus oficinas y talleres, los de Epi y los suyos. Tengo un anuncio que hacer, continuó Tsubaki, con una amplia sonrisa que todos podían ver. Me han llamado y voy a responder. Como capitán de la familia Hefesto, declaro un período de aumento de expediciones a las mazmorras para el futuro próximo. Quienes crean que están cerca de subir de nivel o quieran superarse como aventureros, vengan a hablar conmigo. Eso provocó algunas miradas y conversaciones. Fue un gran cambio para su familia, que normalmente apenas hacía una expedición al año, e incluso entonces solían buscar materiales y provisiones en lugar de bucear a gran profundidad. Eran una familia de herreros. Sin embargo, vio algo de emoción. Su modus operandi habitual solía dejar en la estacada a quienes estaban a punto de subir de nivel, sobre todo si intentaban alcanzar el nivel 3 o superior y necesitaban profundizar. Vio a Brennan, Annette, Nolan y Tan intercambiar miradas antes de asentir. Los 4 que habían luchado contra Udaeus y se habían enfrentado a la derrota junto a ella. 4 de los 5 nivel 4 de la familia. Solo Annette y Nolan estaban cerca de pensar en subir de nivel, pero siempre se podía llegar a ese punto. No es que todos parecieran felices, muchos de los herreros la miraban con desaprobación. Estaba preparada para ello y continuó. Y para facilitarme la supervisión directa de todo esto, por la presente dejo de aceptar encargos. Solo aquellos con quienes estoy obligada contractualmente pueden exigir mi trabajo. De lo contrario, solo lo harán si así lo considero. Los demás, que busquen en otra parte. Eso provocó algunos vítores de los herreros, que sin duda esperaban que los niveles 5 e incluso 6 se quedaran buscando otros herreros. Muchos sin duda irían a la familia Goibnu, pero algunos aún conseguirían algunos encargos. Si no lo hacían, era culpa suya. Sin duda, muchos de los aventureros de primera clase que solían acudir a ella se molestarían, pero ella podía manejarlo. Solo aquellos como Gareth, que firmaban contratos de exclusividad, podían exigirle algo. Incluso podría enseñarles a algunos de los más imprudentes algunas lecciones sobre cómo cuidar sus armas si no podían acudir a ella simplemente para pedir reparaciones o reemplazos en una semana. Ahora, a trabajar, vagos. Sospecho que pronto nos inundarán los pedidos de armas y armaduras. Eso hizo que todos se movieran, ya sea con nueva energía para regresar a su herrería o para hablar con aquellos con quienes solían excavar para considerar las nuevas expediciones venideras. Anuncios bastante importantes, dijo una voz divertida a sus espaldas. Casi parecen el tipo de cosas que una diosa de la familia querría discutir antes de que se hagan. Tsubaki se giró con una sonrisa para mirar a su diosa y respondió con naturalidad. Siempre dices que prefieres que encontremos nuestro propio camino. Esto es solo eso. No se necesita un capitán de familia para ponerlos a trabajar, pero sí uno para arrastrarlos a veces.
Entonces, ¿es solo cuestión de cómo te arrastran? Señaló Hefesto con una leve sonrisa en el rostro. ¿Qué puedo decir? Preguntó Tsubaki encogiéndose de hombros. Me hizo luchar contra los Udaeus, tomó el objeto y se lo dio a los Goibnu, me dijo que subiera de nivel y luego fue y subió de nivel él mismo. Si no hago algo, acabo de perder varias veces y no he hecho nada al respecto. Supongo que sí. Es interesante y veo potencial, así que no me entrometeré, dijo Hefesto, aunque entonces habló con brío, como cuando hablaban de negocios. ¿Cómo imaginas que irán las expediciones? Saldré primero con los nivel 1 y los nivel 2 más recientes, explicó Tsubaki rápidamente, con la mente afinada por ser capitana de una familia negocios, tras haber estado considerando la planificación desde que tomó la decisión. Acamparemos en los pisos 11 o 12. Acamparemos como es debido. Lucharán en grupo cuando puedan, y yo los vigilaré para rescatarlos. Por la noche, yo vigilaré. Podríamos ir a los pisos 13 o 14 si lo considero posible. Tan cerca de la superficie, podemos enviar fácilmente a cualquiera que se canse demasiado. Los mantendremos activos hasta que se agoten. Con suerte, entonces tendremos una expedición de los veteranos nivel 2 y los nuevos nivel 3 bajando a mi encuentro para entonces. ¿Quién lo organizará? Foke, respondió Tsubaki con naturalidad. El quinto nivel 4 de la familia también era el miembro más antiguo. Era nivel 4 incluso antes de la caída de Zeusiera. Fue enviado junto con el resto de los veteranos durante la gran disputa, pero un monstruo lo golpeó contra un edificio que se derrumbó sobre él, pero no lo mató. Hacía tiempo que había renunciado a subir de nivel, pero era lo suficientemente viejo y respetado en la familia como para servir como vicecapitán no oficial, aunque negara el cargo real. Prefería ser herrero, pero este era precisamente el momento en que ella lo necesitaba. Tal vez si Anne y Nolan subieran de nivel tomarían oficialmente el puesto, pero necesitaban que Foke diera un paso al frente al menos una última vez. Con la nueva expedición, supongo que iremos al gran laberinto del árbol. Quizás algunos viajes a la ciudad del agua. El mismo sistema. Yo vigilaré y apoyaré, y nos quedaremos allí hasta que se agoten o llegue una nueva expedición. Con los niveles 3 y 4, nos quedaremos en el barranco del bosque denso. Quiero que avancemos al menos hasta el piso 36 de forma constante, con viajes al 37 y a los pisos profundos. Probablemente tenga que volver después de esta, terminar con las misiones pendientes y descansar un poco. Probablemente tendré que decidir si me incluiré con otra familia cuando descienda, a menos que Nolan o Anne suban de nivel. Probablemente necesite llegar al piso 51 y más allá para esforzarme al máximo y estar listo para intentar subir de nivel en serio. Parece que ya lo tienes bastante resuelto, comentó Hefesto sonriéndole. Tenía un elemento nostálgico que hizo que Tsubaki se preguntara: ¿por qué me miras así, diosa? Me recuerdas a alguien, afirmó, sacudiendo la cabeza con una risita triste. Sin embargo, su mirada se volvió aguda justo después. ¿Y tú, la herrería? ¿Piensas dejarla de lado, capitán de la familia del herrero divino? Para nada. Ya lo había considerado también, declaró Tsubaki, dándose un golpe en el pecho con el pulgar. Después de todo, ella era herrera. Llevaremos la forja portátil, explicó con una amplia sonrisa. Dije que los apoyaría, ¿no? Me encargaré de las reparaciones o el reemplazo de armas y armaduras rotas. No recibiré nada de las dos primeras expediciones, así que es lógico que me encargue yo de todo. ¿En serio? Preguntó Hefesto con una ceja levantada. ¿Volverás a forjar hierro y acero? ¿Onix de sangre? ¿Nostel y bajo coral? Tsubaki conocía el escepticismo. Honestamente, Tsubaki trabajó casi exclusivamente con adamantita, mitril y oricalco en los últimos años. También usó cantidades más pequeñas de olivite, aleación heroica, balmart, damasco, metal ligero y hirokane. Incluso antes de subir de nivel en la gran disputa, la situación había sido prácticamente la misma. Para crear mejores obras era natural utilizar mejores materiales. Para mejorar también el da del herrero, era esencial superar constantemente el límite de lo que se podía forjar. Un herrero de nivel 5 con herrería de rango E simplemente no trabajaba los mismos materiales que los herreros de nivel 1 o 2. Eso era obvio. Los materiales de menor calidad con los que trabajaba solían superar los de mayor calidad que podían trabajar.
Por lo tanto, se podría decir que esto sería simplemente un claro paso atrás para ella. Suena interesante, declaró Tsubaki, encogiéndose de hombros con una sonrisa despreocupada. Últimamente me he topado con un cuello de botella con la adamantita y el ornicalco. Podría superarlo si tuviera suficiente con qué trabajar, pero no tengo, así que ¿por qué no abordarlo desde otra perspectiva? Nunca he intentado trabajar el hierro y el acero desde que acabé de adquirir el título de herrero. Honestamente, no era algo que hubiera considerado casi antes de planear estas expediciones. No era inteligente desde una perspectiva comercial. Tsubaki podía ganar cientos de millones con sus propias creaciones, e incluso la mejor acería alcanzaría un límite muy inferior. ¿Por qué invertir tanta habilidad y experiencia en creaciones que siempre fracasarían al lado de las creadas con una base mejor? Pero honestamente, ya estaba planeando dejar de priorizar tanto su herrería y esto la dejaba abierta a otros pensamientos y posibilidades extraños. Ahora tenía mucha curiosidad por saber qué podría hacer con esos materiales con los que no había trabajado durante décadas. En verdad, ¿cómo sería una simple espada de acero si la hubiera hecho alguien con herrero de rango E? Quizás eso se notaba en su rostro, mientras Hefesto se reía y le hacía un gesto respetuoso con la cabeza. Entonces, como dije antes, no me interpondré en tu camino. También abriré las reservas de efectivo de nuestra familia para apoyar las expediciones, si es necesario. Prefiero centrarme en que ustedes, niños, mejoren como herreros, pero no pasaré por alto la utilidad de que una buena parte de ustedes suba de nivel. Sospecho que Horario se volverá un poco más caótico por un tiempo. Y aquellos a quienes les gustaba considerarse rivales tuvieron sus propias reacciones. Maldita sea. Esa perra solo tenía que tener suerte ahora, gruñó Ishtar mientras arrojaba la copa de vino a la pared, para salpicarla con el buen vino que había estado bebiendo antes de esta noticia. Señora, no hay de qué preocuparse, se atrevió a decir Tamuz, inclinándose ante ella. Esto cambia poco. Por supuesto, triunfarás. Deja de hablar cuando te falta la capacidad de hablar inteligentemente, interrumpió Ishtar. Pero señora, esto cambia un poco, ¿no te dije que callaras? Espetó, tirándolo de una patada. Naturalmente, no le hizo daño al aventurero de nivel 4, pero era más bien para dejar claro. De hecho, vete. No te necesito aquí. No vuelvas hasta que subas de nivel, si parece tan insignificante. Ella rápidamente lo obligó a salir, incluso aumentó su encanto para asegurarse de que saliera corriendo. Envió una ola de disgusto a través de la diosa de la belleza. Tamuz la había divertido a menudo. Cuando varios dioses menores decidieron aprovecharse de su declive desde la era de Zeus y Hera, fue Tamuz quien acudió a ella. Quien, por voluntad propia, le explicó lo que estaba ocurriendo. El capitán de una de sus familias los traicionó sin que ella tuviera que hacer nada. Había sido un giro delicioso. Todo por unirse a su familia y los placeres que ésta ofrecía. Nunca había confiado en él. Nunca le había confiado a su familia, a pesar de nombrarlo vicecapitán oficial, pero tampoco había creído necesario usar más que un encantamiento ligero con él. Al fin y al cabo, era tan fácil de complacer. Una mascota inteligente no necesitaba ser leal, solo estar bien alimentada. Desde entonces, había servido bien como un pequeño aventurero ornamental que exhibía a su lado, mostrando que las familias que la veían como débil con solo 1 o 2 nivel 4 eran tontos que no tenían ninguna posibilidad. Ahora, sin embargo, de repente se dio cuenta de lo decepcionante que era Tamuz. Qué mezquino, comparado con lo que tenía esa zorra de Freya. Un nivel 8 que todos los dioses de Horario habían renunciado por completo a robarle. Donde Ishtar tuvo a Tamuz, Freya tuvo a Otar. Un nivel 8. El primer nivel 8 que no pertenecía a las familias Zeus ni Hera, si mal no recordaba. En aquel entonces, incluso la familia Osiris había desafiado a la familia Zeus 2 veces con solo nivel 7. En aquella época, las familias de primera clase eran aquellas con nivel 8 o superior. Se necesitaba nivel 7 para ser una verdadera familia de segunda clase, y nivel 6 para ser de tercera clase. Ishtar tenía 3 niveles 6 y otros talentos prometedores antes de que Hera los arrastrara hacia la muerte.
Ahora Ishtar tenía un insignificante nivel 5 como capitán de su familia, su único nivel 5, junto con una pieza destacada de nivel 4 como su vicecapitán oficial, y Freya tenía un nivel 8 y 3 niveles 6. Todo porque Freya logró escabullirse de enviar a los suyos a morir contra el dragón negro de un ojo junto a Loki porque Zeus lamentaba haberla jodido una vez antes y el capitán de Hera estaba obsesionado con el joven jabalí. A Ishtar le dieron ganas de toser sangre. Jeje, hombre estúpido. No tiene sentido de la belleza ni de la aventura. Hablando de decepciones, Ishtar se giró para encarar a su capitana, Frine Hamil. Ishtar no pudo ocultar su disgusto. El pequeño talento que incluso Hera conocía era demasiado problemático para llevarlo a cabo, abandonado a su suerte porque era mejor que todos hubieran muerto. Naturalmente, Frine no notó su expresión ni dijo: pero ese jabalí subió de nivel. Ese cabrón se cree atractivo. No es mi tipo, pero quizá ahora sea digno de mi belleza. Me pregunto si debería seducirlo. Si quieres, adelante, inténtalo, dijo Ishtar, demasiado irritada como para molestarse en intentar alejar a Frine de su perdición como un caballo a punto de caer por un precipicio. Después de todo, el plan debe ser desechado. ¿Eh? ¿Por qué? Incluso después de seducirlo, sigo queriendo aplastar a ese jabalí. Jeje, ¿así lo saborearía de mil maneras?, preguntó Frine, riendo para sí misma y sorbiéndose los labios. Eso hizo que Ishtar se estremeciera, pero aún así habló en voz alta, aunque fuera para ordenar sus pensamientos. Emboscar a Otar en la mazmorra a su regreso fue posible con lo que debíamos tener, pero solo como nivel 7. Como nivel 8, incluso uno nuevo, el hechizo de ese pequeño y adorable Renard era realmente útil, pero solo había sido un paso del plan. Una de sus amazonas tenía una maldición para sellar hechizos. Otar no era mago, pero aún así poseía un poderoso hechizo ofensivo. Ella contaba con otros útiles usuarios de maldiciones. También había estado cultivando otros aliados que la ayudarían. Tras años de insistencia, Kali por fin estaba considerando seriamente reunirse con ella para acceder a horario. Con ella vendrían sus dos nivel 6, que habían subido de nivel el año pasado. Evilus era un grupo autodestructivo que siempre sería pisoteado cuando se volvieran demasiado ambiciosos, pero también eran cucarachas. Apuestas, asesinatos, extorsión, trata de esclavos. Eso siempre existiría, y Evilus crecería en ese vacío oculto. Tras ser pisoteada, Ishtar había actuado para controlarlos. Aunque eventualmente un bando se volvería contra el otro, le habían prometido un monstruo controlable de nivel 7 a cambio de fondos. Si fallaban o intentaban traicionarla, ella tenía suficiente información para liderar la carga y destruirlos, otra vez. Ella había cometido el error antes de intentar presionar a Freya para tratar de matar a algunos miembros de la familia de su rival, y el único resultado fue que todos y cada uno de sus ejecutivos subieron de nivel. Esta vez, Ishtar se aseguraría de que su familia se llevara una buena parte de la gloria y las ganancias. Aún así, preferiría que obtuviera el resultado real de sus fondos. Eso también habría bastado. Otar, emboscado tras una larga inmersión en solitario, como siempre. Hechizo sellado y cargado de maldiciones. Un monstruo de nivel 7. Un monstruo de nivel 5 y dos de nivel 6 mejorados por el aumento de nivel de Aluime. Incluso el rey podría haber caído, aunque hubiera sido más arriesgado de lo que ella hubiera preferido. Entonces podría haberse quedado tranquila. Nadie sabría cómo había caído Otar. Solo sabrían que desapareció en la mazmorra, como tantos otros. Era poco probable que la familia Loki no se aprovechara. Cuando llegó el momento oportuno y se iba a decidir el rumbo, pudo haber actuado. Enviar a su propia familia para ayudar a Loki. Una vez que Freya fue derrotada, nadie en horario mejor que Ishtar para reclutar a sus ejecutivos supervivientes. Freya usó su encanto para mantenerlos a raya y, después de todo, ansiaba su aprobación. Ishtar podía hacer lo mismo. Loki permanecería, pero la ganancia de los ejecutivos de Freya junto con el hechizo de Aluime ahora aplicado a ellos habría puesto a Ishtar sobre Loki. Ishtar vivió 2 siglos bajo el reinado de Hera, y su familia quedó arruinada por ello. Había visto lo que sucedía cuando permitía que una diosa se creyera superior a ella. No iba a cometer el mismo error otra vez. Primero Freya, luego Loki. Ganesha podía permanecer junto a Hefesto.
El primero era conveniente y divertido, y Hefesto era útil y no desentonaba con Ishtar. Subir de nivel a Otar cambió el primer paso. No tenía ni idea de lo poderoso que era ahora. Si vencerlo en secreto como nivel 7 ya era demasiado difícil, ahora era una apuesta arriesgada. El plan es imposible. Tendremos que idear uno nuevo, anunció finalmente Ishtar, y las palabras casi la relajaron. Este fue un revés molesto que la hizo retroceder años, pero también le reconfortó descartar un plan que se había retrasado demasiado. Cuanto más se esforzaba y el éxito se volvía cada vez más improbable, más estresada se sentía. Le irritaba tener que elaborar un nuevo plan que podría llevar años, pero era una diosa. Tenía tiempo. Retraso tras retraso. Contratiempo tras contratiempo, murmuró Ishtar, frunciendo el ceño al pensar en un nuevo problema. El que posiblemente había sido el más grave a pesar de ofrecer las mayores promesas. Hermes. Esto es culpa suya. Bah, un hombre tan delicado que solo sabe hablar siempre es un problema. Los hombres con secretos son los peores. Ishtar la ignoró, pensando en Hermes. ¿Cómo, tras comprar a Aruime a quienes intentaban venderla a los burdeles de su distrito de entretenimiento, Hermes había acudido rápidamente cuando ella tanteó el terreno para encontrar una forma de mejorar la magia? Luego, de alguna manera, consiguió más información sobre el Renard, se acercó a ella y empezó a susurrar, la piedra asesina. Ishtar nunca había oído hablar de ella. Dudaba de su existencia. Aunque fue muy fácil escuchar a Hermes. Sin embargo, un año se había convertido en varios. Siempre un revés. Siempre un gasto inesperado. ¿Es incompetencia? ¿O traición? Se preguntó, mordiéndose las uñas. No era la primera vez que lo pensaba. Era imposible no cuestionar a ese hombre cuando al final no cumplía con lo prometido. Es cierto que siempre había decidido que era incompetencia. Eso era, más reconfortante. Ahora bien, cuando esa incompetencia había llegado a tal punto que ya no podía soportarlo, era casi mejor creer que se trataba de una traición antes que creer que la incompetencia de otros la había empujado a ese punto. ¿Cuál es su plan? ¿Retrasarme? ¿Planea filtrar la existencia de Aruime a la familia Loki? ¿A la familia Freya? ¿Quizás robársela él mismo? Se preguntó, aún mordiéndose las uñas. De lo contrario, ya podría haber alcanzado el nivel 2, o incluso el nivel 3. Ese había sido el plan original. Un hechizo para subir de nivel a una persona era genial, pero aún limitado. ¿Quién sabe qué otros hechizos o habilidades podría desarrollar? Aunque ese hechizo fuera lo único para lo que fuera útil, más niveles significaban más mente y más efecto. La piedra asesina había arruinado la idea de obligarla a unirse a los Berbera. No podía arriesgarse a que otros fuera de la familia descubrieran su hechizo. Ni a que alguien de la familia se encariñara demasiado y protestara contra la ceremonia. Incluso que la Renard se volviera demasiado fuerte y se resistiera a sí misma representaba un riesgo. El burdel había sido el resultado. Ishtar conocía el valor y el orgullo de las prostitutas, pero la mayoría no. Habría sido solo otra prostituta. Pero si Hermes hubiera actuado en contra de ella, eso significaba que la había engañado 2 veces. Bueno, Ishtar estaba más que feliz de devolver el favor. Frine, envía a alguien a buscar a Aruime, ordenó, haciendo un gesto con la mano. Y prepara un mensajero para Kali. Dile que me aseguraré de que sus amazonas puedan colarse en la mazmorra, siempre y cuando actúe y se muestre más cooperativa. Introducir aventureros no afiliados a horario en la mazmorra era arriesgado, pero no imposible. No solo tenía sus propios métodos, sino que podía presionar a Evilus para que les permitiera su propia pseudomazmorra. Esos 2 de nivel 6 eran menos útiles ahora que hace apenas una semana, y eso significaba que necesitaban entrenar de verdad. Kali podría lanzarlos a un duelo a muerte para intentar alcanzar el nivel 7 todo lo que quisiera, pero eso nunca ocurriría si no conseguían acceso a una buena Excelia. En cuanto a Hermes, no cambies nada por ahora. Cuando inevitablemente decida que es necesario volver y escupirme mentiras en la cara, no quiero que nadie piense diferente de él, ordenó Ishtar, ahora sonriendo. Perseo servirá como una pequeña recompensa por traicionarme, Hermes. Uf, otro flacucho feo. Bien. Y también envié un anuncio a las Berbera.
Se les prohíbe ejercer la prostitución, a cambio de bucear en mazmorras en el futuro próximo. Usaré los recursos de la familia de los burdeles para apoyarlas, así que solo deben preocuparse por la directiva de fortalecerse y concentrarse en subir de nivel. Si alguien se queja, infórmales de que quienes suban de nivel serán recompensados. Si alguien desea a algún hombre, yo personalmente me encargaré de conseguírselo. Conseguir un hombre amazona o más fuerte por el que ella estuviera suspirando normalmente estaba por debajo de la dignidad de Ishtar, pero en esto ella estaría dispuesta a interferir. Está bien. De todas formas, son demasiado débiles. Me refería a toda Berbera, Firne, añadió Ishtar, con la mirada fija en su capitán. Incluyéndote a ti. Llevas demasiado tiempo en el nivel 5. Especialmente con la sospechosa cantidad de nivel 4 de esa familia listos para subir de nivel que tendían a morir en la mazmorra. Haz lo necesario para asegurarte la oportunidad, de hecho, llama a la familia Ikelos. Ikelos se parece demasiado a Hermes para mi gusto, pero su familia es confiable y siempre responde ante el dinero. Perdix debería ser útil para asegurarte de que llegues a donde debes. Ellos también deben estar sintiendo la presión ahora. Firne miró a Ishtar de una manera que la hizo devolverle la mirada, con encanto listo para levantarse. Ya lo había usado antes para asegurarse de que su capitán psicótico y delirante nunca la atacara, pero hubo momentos en que Ishtar se preguntó si valía la pena. Si Firne no pudo alcanzar el nivel 6, quizás sería mejor para Ishtar comenzar de nuevo e invertir en algún nivel 4 prometedor que realmente ayudaría a criar a otros aventureros también. Firne finalmente se dio la vuelta y se alejó. No dijo ni una palabra. Aunque eso era mejor. Rara vez.